El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ya desde el principio de los tiempos, allá con la creación, ya estaba presente. Pero es ahora, en los tiempos de la Iglesia, donde se manifiesta y está más presente aún. En hebreo, el Espíritu recibe el nombre de Ruaj. En griego sería Pneuma, y en latín lo traducirían por Spiritus. Todos ellos se manifiestan como un aliento, un soplo de Dios. En el Nuevo Testamento nos lo encontraremos en los textos como el Paráclito, o el enviado, o el intercesor. Algunos de los símbolos que acompañan al Espíritu son el agua, que es símbolo de la vida, y que brota hasta la vida eterna. Se vincula al Espíritu en el sacramento del bautismo. La unción, que nos consagra y nos enriquece con sus dones. La unción se realiza con un aceite perfumado, y éste se expande, se difunde en el ambiente y lo llena todo. En la iniciación cristiana, la unción se realiza en el sacramento del bautismo y de la confirmación. El fuego que lo purifica todo. El agua limpia y da vida, mientras que el fuego destruye y transforma. En el día de Pentecostés, el Espíritu bajó en forma de lenguas de fuego y llenó de fuerza a los discípulos para salir a proclamar la buena noticia. La nube y la luz que protegen. En el Antiguo Testamento, Dios acompaña al pueblo en forma de nube y lo protege. Por el día era una nube y por la noche una antorcha. También nos encontramos esta figura de la nube en la ascensión de Jesús, que no les deja ver porque les cubre con su sombra. El sello que nos deja la impronta de Dios. El sello es como una firma de lo acordado previamente y da validez a un documento. Así, el Padre ha dejado sellado su proyecto, realizado a través del Hijo con el Espíritu. Tiene un carácter imborrable en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal, sacramentos en los que se realiza la unción con el óleo. La mano de Dios que nos transmite la fuerza divina. Jesús curaba imponiendo las manos y bendiciendo. La imposición de manos entre los apóstoles aparece como una de las acciones fundamentales de su enseñanza. El dedo de Dios que escribe en nuestro corazón. Dios escribe con una tinta muy especial, la del Espíritu Santo. La paloma, que quizás sea el símbolo más reconocible del Espíritu Santo. Dios se posa sobre nosotros como si fuera una paloma, y ésta nos anuncia la paz, una nueva alianza. Así nos encontramos la paloma después del diluvio como símbolo de que el castigo ha terminado y comienza algo nuevo. El Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento. Nos lo encontramos en la creación del mundo, en el origen del ser y de la vida. También lo encontramos en la promesa de Dios a Abraham para formar un pueblo numeroso, en la ley entregada a Moisés en la montaña y en el desierto acompañando al pueblo en forma de nube, en el exilio del pueblo en Babilonia, en Asiria, donde Dios les acompaña e invita a que regresen a sus orígenes, y finalmente en la figura de Juan el Bautista, que bautizaba con agua y precursor del que venía a bautizar con fuego. En la vida de Jesús también se encuentra el Espíritu Santo. Ya desde el seno de María, en la Anunciación, es el Espíritu el que hará posible que ella pueda concebir sin varón. En el bautismo de Jesús desciende sobre él en forma de paloma y le envía a anunciar la buena noticia por todo el país. Siempre lo conduce y lo llena de plenitud. Y es el mismo Jesús el que promete su venida en su momento. Y finalmente en la cruz Jesús entrega su espíritu en las manos del Padre. Y también los discípulos reciben el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Estaban escondidos en Jerusalén, después de que Jesús hubiese ascendido a los cielos, y habían pasado unos 10 días de esto, cuando un ruido muy fuerte llegó del cielo, y llenó toda la estancia donde estaban. Aparecieron como lenguas de fuego y se posaron sobre ellos, llenándolos a todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras. Allí en Jerusalén había muchos judíos que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés, una fiesta en la que hacían ofrenda de las primeras cosechas recogidas en recuerdo de la alianza de Sinaí. Entonces estos judíos empezaron a escuchar a los discípulos en sus lenguas y se quedaron asombrados.
Unos decían que los discípulos habían bebido y estaban borrachos. Así que Pedro se puso en medio de ellos y les comenzó a explicar lo que había sucedido con Jesús de Nazaret y todo lo que habían vivido con él. Así es como Lucas nos lo cuenta en los Hechos de los Apóstoles. Juan nos va a decir que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos cuando se disponía a ascender a los cielos y los envió con una misión. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retengáis, les son retenidos. Lo cierto es que los discípulos, gracias al Espíritu Santo, pasan de estar escondidos, muertos de miedo, a proclamar el mensaje de Jesús sin ningún miedo, sin temor a ser encarcelados, a curar y a perdonar como lo había hecho Jesús en su momento. El Espíritu les asiste y les ayuda a tomar decisiones importantes, como por ejemplo la elección del sustituto de Judas, que recaería en Esteban. Les hace entender y comprender en profundidad el mensaje de Jesús y las Escrituras, algo que no había sucedido hasta ese momento. Y también el Espíritu se muestra en la Iglesia. Iglesia y Espíritu están inseparablemente unidos. La Iglesia es el templo en el que habita el Espíritu. Bajo su acción se comprende la palabra de Dios y se anuncia como misión y encargo de Jesús. Se mantiene la fidelidad a su fundador, se crece y expansiona por el mundo. Hace presente la salvación de Cristo en los sacramentos y en la liturgia y vive unida a pesar de la diversidad y las diferencias. Trata de renovarse y de mejorar. La invocación al Espíritu antes de las reuniones en la Iglesia es una forma de pedir su luz y su presencia para poder llevar a cabo la tarea de servicio a los más pobres y marginados. Son frutos del Espíritu Santo sus dones, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los caminos de Dios. Estos dones son la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Todos ellos nos capacitan para una nueva forma de ser y de actuar.